a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Hay muchas historias interesantes y cautivadoras de las cuales nosotros nos podemos enterar. Hay historias que duran o han durado por muchas décadas. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, que eso viene desde que yo soy niño y siguen saliendo cosas y la verdad, para los que les gusta es cautivante, es muy interesante. También vemos otra clase de historias como por ejemplo El Señor de los Anillos, basado en libros, es una gran aventura, después se convirtió en una serie de películas muy largas, por cierto, y ahora ya hay una serie. De niño, yo recuerdo una historia que a mí me encantó, que la leí en un libro que era 20,000 leguas de viaje submarino. El autor era Julio Verne. Esa historia, cómo me gustaba, la leí por lo menos 3 o 4 veces. Y son muchas historias que realmente cautivan nuestra imaginación, porque es algo que no necesariamente vemos todos los días. En la Biblia encontramos también historias que son muy interesantes. Por ejemplo, Noé. O sea, el pensar que construyó un arca, que todos los animales llegaron ahí, que hubo un diluvio. O sea, realmente es una historia fascinante. Encontramos también la historia de Moisés, cómo fue llamado, lo de las plagas en Egipto, cómo se abrió el Mar Rojo. Entonces realmente en la Biblia encontramos historias que capturan nuestra imaginación. Hemos iniciado una serie de prédicas que hemos denominado Conforme al Corazón de Dios, donde pues buscamos a través de la historia de David que encontramos en el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Y ahí hay una historia que también cautiva la imaginación de los niños, de adultos, y es cuando David enfrentó a Goliat. Y es una historia que no solamente la conocen aquellos que pues leen la Biblia o van a la iglesia. Justo ayer estaba viendo un partido de fútbol, no era del Real Madrid. Era en otro partido de fútbol y era un equipo grande contra un equipo chiquito. Y el que estaba transmitiendo el partido dijo, es que este es un ejemplo de David versus Goliat. Y yo, qué interesante. En todos lados más o menos conocen la historia de David y Goliat. ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias donde se encuentra este relato? El primer libro de Samuel, capítulo 17. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Rolando dijo que era incorrecto de decir primera Samuel. Entonces, para evitar un regaño de Rolando, primer libro de Samuel, capítulo 17. Ya dijo amén Rolando allá atrás. Ya casi lo iba a decir. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Muy bien, ¿por qué no oramos y entregamos este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, como cantábamos. Eres tan bueno. Eres tan fiel. Lo hemos vivido en nuestras vidas, lo hemos comprobado una y otra vez. Y gracias, Señor, por habernos dado tu palabra, porque te podemos conocer más, podemos entenderte mejor y saber qué deseas de nosotros. Así que esta mañana, al nosotros estudiarla, te rogamos que nos guíes, que seas tú quien hables, que sea el Espíritu Santo quien gobierne y que sepamos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces sabemos que David y Goliat se pelearon. Hubo una lucha entre ellos. Pero para entender bien todo lo que estaba sucediendo, analicemos primero el contexto. ¿Por qué es que llegó a esta lucha entre David y Goliat?
Si nosotros vemos los primeros 3 versículos de, no sé cómo voy a hacer para dejar de decir 1 Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos que hay un enfrentamiento entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Ahora, se encuentra en el valle de Ela o Elá. Si es un valle, eso significa que hay montañas alrededor. Y entonces lo que hizo el ejército de Israel fue colocarse en un monte. En medio está el valle y en otro monte estaba el ejército de los filisteos. Es como un estadio, ¿no? En medio está lo que va a suceder. ¿Por qué estaban allí? Estaban ahí porque ese valle de Ela o Elá es un lugar estratégico. Si nosotros vemos la geografía de Israel, hay un lugar donde hay montañas. En esas montañas es donde se encontraba el reino de Israel, donde reinaba Saúl. Hacia el sur hay planicie, que ahí es donde estaban los filisteos. El valle de Ela es justo el lugar donde empiezan las montañas. Entonces, quien controla ese valle de Ela, controla el acceso hacia el sur, donde están los filisteos, y hacia el norte, donde estaba el reino de Israel. Era un punto estratégico, era una entrada natural, era el punto medio entre el reino de Israel y los filisteos. Ahora, ¿quiénes eran los protagonistas? Obviamente, el primero es Goliat. Y encontramos una descripción de Goliat de los versículos 4 al 7. Ahora, nosotros sabemos que era un gigante. Pero si nosotros vemos en estos versículos, se dice cuánto es que medía. Casi 3 metros. 2 metros 97 centímetros. Ahora, vemos algunos altos. En la congregación no le llegamos, o por lo menos yo no le llego a 2 metros. Rolando también es alto, Hugo es alto. No llegamos a 2 metros. Él casi llegaba a 3 metros. 2 metros 97 centímetros. Ahora, algunos dudan de la altura, que tal vez era menos, pero coincide con la armadura que usaba. Si nosotros vemos cuánto pesaba la armadura, dice que 125 libras. 125 libras. Ahora uno dice, bueno, no es tanto. Bueno, sí, se pueden levantar 125 libras, pero uno tiene que volver a dejar el peso. Cargar una armadura constantemente de 125 libras realmente es algo complicado. 125 libras. Si tomamos como referencia, ninguna de las damas de esta congregación pesa más de 125 libras. Feliz Día de las Madres. Ahora también se describe la lanza que pesaba 15 libras. Nuevamente, a 15 libras no es mucho. Es un arma que estaba utilizando Goliat para luchar. Entonces, la verdad, decir que es un gigante realmente es una muy buena descripción. Ahora, es interesante que el autor del libro destina varios versículos para describir a Goliat. Posiblemente era para hacer énfasis en el hecho del tamaño de este hombre. Obviamente, ser de ese tamaño implicaba que tenía cierto poderío en batalla. Y obviamente también tenía su factor de intimidación. Imagínense estar cerca de este gigante. Ahora, el otro protagonista, al menos inicial y parcialmente, no sé si era incluso parcialmente, era Saúl, el rey de los israelitas. Si recordamos lo que estudiamos la semana pasada, Saúl había sido ungido rey de Israel, había sido ungido rey por Samuel. Y él había sido ungido rey porque el pueblo había pedido un rey. Ellos querían un rey. Ahora, inicialmente Samuel les había advertido de lo que significaba tener un rey, pero el pueblo insistió. Escuchen la respuesta en el capítulo 8, versículos 19 y 20 a la advertencia de Samuel. No obstante,
El pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. El pueblo escogido quiere ser como todas las naciones. Para que nuestro rey nos juzgue, escuchen, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. El pueblo de Israel lo que quería era alguien que liderara el ejército, que luchara, que peleara, que batallara. Y si recordamos también, Saúl era el más alto del pueblo. Todos le llegaban hasta el hombro. Él le sacaba una cabeza a todos. Entonces el rival natural de Goliat debió haber sido el rey Saúl. Pero veamos la reacción de Saúl cuando Goliat retaba al pueblo a gritos. En 1 Samuel 17:11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. El que se supone que era el otro protagonista tenía temor de Goliat. Pero ¿qué era lo que gritaba Goliat? Como encontramos en los versículos 8 al 10, lo que hacía Goliat era que retaba a un combate 1 contra 1, en representación del ejército. El que ganara, hacía ganar a su pueblo y derrotaría al otro. Ahora, nuevamente, imaginémonos, estamos en el valle de Elá, un ejército de un lado, el otro ejército del otro lado, viendo. Entonces tiene sentido que Goliat se paraba en el valle y le gritaba al otro ejército: bueno, que venga alguien a luchar conmigo. Vamos a luchar 1 contra 1, a ver quién se atreve a pelear conmigo. El que gane, hace ganar a su pueblo. Ahora, esta forma de batallar no era nueva en tiempos antiguos. Incluso muchos lo hacían así. La idea era tener un campeón que representara al ejército y evitar muerte de muchos de los soldados. Si batallaban 1 contra 1, entonces se podía resolver el conflicto entre los dos ejércitos. Entonces tenemos todo el contexto. Lo que debió haber sucedido es que Saúl enfrentara a Goliat, pero no fue así. Entra en escena entonces, a partir del versículo 12, el que sería el verdadero protagonista de nuestra historia: David. Ahora también, si Saúl era el rey, estaban los ejércitos. ¿Dónde estaba David? O más bien, ¿por qué llegó David a ese lugar de batalla? El lugar de la batalla estaba a 20 kilómetros de donde era David, Belén. Y si nosotros recordamos, David, vemos a finales del capítulo 16, era parte de la corte de Saúl. Él llegaba a tocar el arpa para tranquilizar el espíritu del rey Saúl. Pero observemos lo que dice 1 Samuel 17:15. David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Fue precisamente el padre de David, Isaí, quien le pidió que llevara comida y quesos a sus 3 hermanos mayores. Los 3 hermanos mayores estaban con el ejército, como vemos de los versículos 17 al 19. Y obviamente le encargó a David que le trajera noticias de sus hermanos. Entonces, la razón por la que David llegó a la batalla es porque su padre le pidió que fuera. Ahora, es inevitable encontrar algunos comparativos con otro personaje que estudiamos recientemente aquí en la iglesia: José. José había recibido reconocimiento en frente de sus hermanos. Se le había entregado una túnica de muchos colores. Si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, David había recibido reconocimiento en frente de sus hermanos. Había sido ungido en frente de ellos. José había sido enviado a buscar a sus hermanos y se dio un acontecimiento que cambiaría su vida. Fue enviado, o fue más bien vendido, como
esclavo a Egipto. David fue enviado para con sus hermanos. Y sucedió también un acontecimiento que cambiaría su vida. Cuando llegó David al lugar de la batalla, obviamente escuchó los gritos y los retos y las amenazas de Goliat. Y lo que hizo David fue preguntar, como vemos en el versículo 25, ¿cuál es la recompensa por enfrentar a Goliat? Nuevamente, era una costumbre en el mundo antiguo que se peleara un campeón contra otro campeón de cada ejército y tenía que haber alguna recompensa para los que se pelearan en nombre de todos. La recompensa era, en primer lugar, riquezas. Iba a recibir dinero. Y en segundo lugar, matrimonio con la hija de Saúl. Es decir, iba a recibir mucho dinero y se iba a convertir en parte de la familia real. Muy bien, tenemos todo el contexto de la batalla. Leamos a partir del versículo 26 hasta el versículo 30. Primero Samuel 17, 26 al 30. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿y qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. David aparentemente se consideró capaz de derrotar a Goliat desde la primera vez que oyó los insultos de Goliat. Comparemos con el versículo 25 y veamos cómo veían los israelitas el reto de Goliat. Lo tomaban como un desafío en contra de Israel. Ahora observemos bien cómo interpreta David los insultos de Goliat, por la forma en que preguntó en el versículo 26. David interpretaba que a quien Goliat insultaba y retaba era al Dios viviente. David sabía muy bien quién era el Dios de Israel. David sabía muy bien quién era su Dios, un Dios todopoderoso que había hecho maravillas en el pasado, quien había derrotado a los enemigos de Israel. David lo que tenía era fe. David creía en las promesas hechas a Moisés y Josué, que Dios los acompañaría en la batalla, que Dios derrotaría a sus enemigos. Y aquí es donde empezamos a ver el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. David entendía muy bien que el reto no era contra Israel, no era contra el ejército de Israel, era un reto en contra de Dios. David veía las cosas como Dios las veía. Su corazón era conforme al de Dios. Pero miren lo que dice el hermano, lo que dice Eliab sobre él y su corazón en el versículo 28. Conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Maldad en el corazón de David. Qué interesante, ¿no? Nuevamente nos hace pensar en José y las acusaciones de envidia de sus hermanos. Es el mismo suceso aquí. El hermano mayor acusando a David. Y como dijo David, ¿qué hice? Yo solo estaba preguntando. Tampoco solo estaba preguntando, estaba midiendo, estaba calculando el riesgo. Pero el hermano
seguramente está actuando con envidia. Ahora, analicemos un poco. La experiencia de David, la experiencia de José, realmente no va a ser algo que es particular para ellos. Nosotros también podríamos ser sujetos de envidia. Y de esa envidia nos lleva a recibir ataques. Les doy un par de ejemplos. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, hace muchos años, pues yo trataba de hacer las cosas bien. Yo estudiaba, me esforzaba y en los exámenes no daba copia ni pedía copia. Eso le caía re mal a mis compañeros. Y humildad aparte, me iba bien en mis clases. Y entonces siempre me atacaban. Me dices que sos un envidioso. Es que sos un egoísta, no compartís tu conocimiento. ¿Cómo que compartís tu conocimiento? Y siempre me atacaban. Ahora esas palabras, bueno, iban, la cosa empeoró. Ya cuando empecé con el ejercicio de la profesión. En mi trabajo, pues yo trataba de hacer las cosas bien, trato de hacer las cosas bien. Y hubo una persona, y lo he comentado aquí, que me empezó a atacar. Y estamos convencidos con mi esposa que era por pura envidia. Me empezó a atacar de una y otra forma. Quería reventar mi carácter. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en situaciones como esa, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y sufrimos ataques por hacer las cosas bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, no, ni modo, quiero quedar bien con ellos. Mejor hago lo que dicen ellos, o vamos a ser firmes en nuestra fe y vamos a seguir haciendo las cosas bien, como le agradan a Dios. Al final de cuentas es una decisión. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos bajo ataque? Por causa de envidias, ¿dejaremos de obedecer o seguiremos siendo fieles? ¿Qué hizo David? David entonces, como observamos en el versículo 30, continuó preguntando cuál era la recompensa por enfrentar a Goliat. Nuevamente, probablemente estaba midiendo el riesgo. ¿Será que vale la pena enfrentarme a esto según lo que voy a recibir? Pero veamos lo que sucedió a continuación, de los versículos 31 al 37. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Cuando David afirmó que podría pelear en contra de Goliat, el rey Saúl lo mandó a llamar. Pero Saúl dudaba de las posibilidades de David. Su evaluación se basaba únicamente en términos físicos, como era lo usual. Además, la edad de David. El término que se utiliza en el versículo 33 para muchacho, usualmente describe a un joven que está en la adolescencia
o terminando de la adolescencia, 18, 19, 20 años. Qué joven, ¿no? 18, 19, 20 años. El joven que pasó hoy a dar gracias a Dios por las mamás. ¿Cuántos años tenés, Quique? 20. Imagínense a Quique. Ya sea, enfrentando al Goliat. Bueno, y encima Goliat había sido guerrero desde su juventud. O sea, no era un novato. No solo era un gigante que intimidaba y que nunca había peleado. Él había peleado desde su juventud. David respondió entonces en los mismos términos, explicando, como vemos en los versículos 34 al 36, que él ya había enfrentado osos y leones y los había matado. Ahora es interesante, si ustedes recuerdan lo que estudiamos la semana pasada también, cuando Saúl dijo, bueno, tráiganme a alguien que pueda estar aquí en la corte, y alguien sugirió a David, que era músico, pero él se le describió también como un guerrero. Un joven de 18, 19 años guerrero. Bueno, lo que pasa es que se había enfrentado con leones y osos. No era cualquier cosa tampoco. David y nosotros somos llamados a tener temor de Dios, a tener temor del Señor. Este temor nos lleva a obedecerle y a honrarle con nuestras vidas. Es el opuesto a tener temor del hombre, del ser humano. Porque entonces, cuando se le teme al ser humano, lo que se busca es honrarlo y respetarlo desmedidamente. Saúl y los israelitas tenían temor de Goliat y por eso no lo enfrentaban. Pero David tenía temor de Yahvé, del Dios Todopoderoso, y por eso no tenía temor de Goliat. Adicionalmente, como menciona David en el versículo 36, a quien había retado Goliat era a Dios mismo. David veía a Goliat como cualquier otro depredador que buscaba amenazar la seguridad del rebaño de Dios, que era Israel. Y observemos bien de dónde viene la confianza de David. Él menciona en el versículo 37 que fue Dios quien lo ayudó a enfrentar al oso y al león, y quien seguramente ahora lo ayudaría al enfrentar a Goliat. David aseguraba que Dios estaba con él, y tenía razón. ¿Entendió Saúl lo que le estaba diciendo David? No. Leamos los versículos 38 al 40. Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Saúl tenía puesta su confianza en cosas físicas, no en Dios. Por eso es que le dio su armadura. Si realmente hubiera creído lo que David le estaba diciendo, le hubiera dicho: bueno, que Dios te acompañe. Pero no, lo quiso vestir con todo eso y posiblemente le dio risa a todos los que estaban viendo esa escena, David tratando de ponerse todo eso y ni siquiera podía caminar. Por eso se lo quitó. David prefirió las armas a las que estaba acostumbrado. Ahora, nosotros podríamos cometer el error que David no cometió, en el sentido de pelear las batallas que enfrentamos con nuestros propios medios, con lo que vemos, con lo físico, en vez
de depender de Dios, en vez de depender del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos muy claro que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros podemos actuar bajo la guía del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es muy claro en advertir también que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo. Y entonces podemos enfrentar circunstancias difíciles de la vida nuevamente con nuestros propios medios y no bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, cómo es que estamos viviendo. No debemos ser como Saúl, que confiaba en lo que miraba, en lo físico. Debemos vivir como vivía David, confiando en Dios, sabiendo que Él era quien le protegía. Ahora también lo podemos ver desde otro ángulo. Si Dios nos llama a hacer algo, lo tenemos que hacer, con la guía y bajo la ayuda de Él. Pero lo tenemos que hacer. Si Él nos pide que hablemos en determinada circunstancia, tenemos que hablar. Si tenemos que actuar en determinada circunstancia, tenemos que actuar. Si el Señor te llama a cantar, no, mejor cantar no. Preguntémosle antes a Alex si podemos cantar aquí adelante. Podemos desentonar toda la cosa. Pero si Dios te ha llamado a servir, hay que servir. Muchas veces malinterpretamos cuando se nos invita a servir en el contexto de iglesia. Es que los ancianos o el equipo pastoral o el director de este ministerio me invitó a servir de esta forma. No, así no es como debemos ver las cosas. Quien invita a servir en el contexto de la iglesia es Dios. Él es el que hace el llamado. Si Dios nos llama a servir, hay que servir. No es algo que depende de nuestra comodidad. No es algo que depende de nuestros intereses. No es algo que depende de cómo hacemos nosotros las cosas o cómo creemos que debemos hacer las cosas o cómo se deben hacer las cosas. Si Dios nos llama a servirle es conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él quiere. Y hay que hacerlo. David fue llamado a pelear. David fue llamado a usar una honda. Y él la sabía usar. Sabía lo que estaba haciendo. Eligió piedras lisas del arroyo, como probablemente muchas veces lo había hecho anteriormente. Posiblemente cuando nosotros pensamos en una honda, pensamos en el juguete de los niños, ¿no? Una ondita de plástico. Sale la piedrita. No, la honda que utilizaban en ese contexto era un arma de guerra, de batalla. Era poderosa, peligrosa, efectiva. La utilizaban los pastores para ahuyentar animales que amenazaban a su rebaño. Qué fascinante, ¿no? David utilizó el arma del pastor para proteger al rebaño de Dios, que era Israel. ¿Qué fue lo que sucedió en la batalla? Leamos de los versículos 41 al 49. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza,
Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Esta historia siempre me ha emocionado desde niño. El joven derrotando al gigante. Goliat despreció a David porque era un jovencito y no era un guerrero. Las armas no eran propias de un soldado, menos de un campeón que representaba a toda una nación. Goliat asumía que ganaría porque su poder físico, su armamento eran superiores. Lo insultó, lo maldijo por sus dioses, lo trató de intimidar. Bien, como dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia del espíritu. Ahora pongámonos en el lugar de David. Realmente nadie podría culparlo de tener miedo, de tener temor. Pero no encontramos evidencia en todo el pasaje que él haya tenido miedo. David tenía un corazón valeroso, valiente. Los versículos 45 al 47 que leímos nos dan una clara imagen de la fe que tenía David en Dios, en Yahvé. Y entendemos entonces de dónde venía su confianza, de dónde venía su valentía. Como encontramos en el versículo 45, David veía al Señor como el comandante de los ejércitos de Israel. Esa era una importante diferencia entre Saúl y David. David entendía quién era el verdadero comandante de Israel. Era Dios. Como observamos en el versículo 46 también, David veía a Dios como el verdadero libertador de Israel y no él mismo. Y por último, en el versículo 47 vemos que David le interesaba que fuera claro para todos, para los filisteos, pero también para Israel, que Dios es quien iba a ganar y que Él era el digno de alabanza y de adoración. Él quería que todos reconocieran a Dios. La fe de David realmente resalta en este relato. La confianza que él tenía en Dios en todo momento es algo digno de imitar. Pero también él enfrentó la intimidación de Goliat. ¿Se recuerdan todas las palabras de Goliat? Y nuevamente, él no sintió temor en ningún momento. ¿Qué pasa cuando nosotros enfrentamos intimidación? Cuando estamos frente a algo que realmente nos da miedo, nos aterroriza. Puede ser cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué sucede? ¿Será que nuestros pensamientos se nublan? Nuestras rodillas hasta tiemblan. Se nos olvida cómo orar. Cuando nos sucede eso, y estoy hablando en términos de nosotros, nos pasa a todos. Cuando nos sucede eso, lo que pasa es que estamos viéndolo todo como lo veía Saúl, desde el punto de vista físico. Cuando estemos en esas circunstancias de miedo, de temor, debemos recordar, Dios está con nosotros. ¿Acaso no lo prometió? ¿Acaso no lo ha cumplido?
Alex preguntaba, ¿ha sido Dios fiel? Todos dijimos que sí. ¿Ha sido Dios bueno? Sí. Entonces, cuando estemos en esas circunstancias, debemos recordar, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué nos va a abandonar ahora? David ciertamente no dudó. Y ojo, él no estaba tratando de impresionar a nadie. Ni a sus hermanos, ni a Saúl, ni a Goliat. Él simplemente confió en Dios y actuó. Leamos los versículos 50 y 51. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Interesante que se cumplió lo que dijo David que iba a suceder, ¿no? Que le iba a ganar, que Dios le iba a dar la victoria. Y así fue como sucedió. Nuevamente, seguro David se recordaba de las proezas de Dios en el pasado. ¿Por qué no iba a estar con él ahora en el presente? La victoria de David sobre Goliat realmente también fue un gran paso hacia el trono de Israel. Ciertamente cambió su vida. Se convirtió en un héroe nacional. Recibió la recompensa, recibió el dinero. Se casó con la hija de Saúl. Y esto, como observaremos en los siguientes capítulos del primer libro de Samuel, trajo envidia de Saúl para con David. Y fue lo que dictaminó muchos de los sucesos que vienen a continuación. David eligió, o más bien David fue electo por Dios para ser el rey. ¿Por quién era? A lo interno. Por su corazón. Era devoto, era dependiente de Dios. Nuevamente, la serie de predicaciones se llama Conforme al corazón de Dios. ¿Cómo era el corazón de David? Era valiente, era valeroso, pero al mismo tiempo era dependiente de Dios. Su coraje, su valentía venía de su fe, de su confianza en Dios. Al aplicar esta historia en nuestras vidas, es legítimo pensar que Goliat representa a los enemigos que nosotros enfrentamos como individuos, en nuestro caminar con Dios, en nuestra búsqueda de Él. Pero posiblemente no se trata de un proyecto en el trabajo, de un emprendimiento nuevo, de un examen en el colegio, un examen en la universidad. Aunque para todos ellos, obviamente, tenemos que actuar con coraje, con valentía y en dependencia de Dios. La aplicación de este relato es más para la batalla que nosotros enfrentamos como cuerpo de Cristo. Recién terminamos de estudiar la epístola de los Efesios. Recordemos lo que dice Efesios 6:12, escuchen. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Nuestra verdadera batalla como creyentes, como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor, es la que estamos librando en contra de Satanás, en contra de este mundo, en contra del pecado. Y vaya, si este mundo no está lleno de maldad y de pecado. ¿No lo podemos ver? Es una perdición terrible.
Y cada vez es más evidente que hay un ataque en contra de Dios, en contra de su diseño y en contra de su propia existencia. ¿Cuántas ideologías satánicas hay atacando el diseño de Dios? ¿Cuántas ideologías satánicas están atacando los principios que encontramos en la palabra de Dios? ¿Cuántas ideologías están activas y no lo esconden? Son muy claros en decir que están atacando a Dios y a los cristianos y a la iglesia. Basta buscar videos de manifiesto de estos grupos. ¿Cuáles son sus intenciones? Es muy claro que nos están atacando. ¿Es algo nuevo? No. Esto ha sido desde siempre, desde el momento de la creación, sino porque cayó Adán y Eva. Pero la diferencia ahora es que ya es demasiado claro que estamos bajo ataque. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a confiar en lo físico? ¿En lo que vemos? ¿En dinero? ¿En propiedades? Nuestra fe está en Dios, el Todopoderoso, el comandante de los ejércitos de Israel, el que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y quien resucitó con poder, venció la muerte, venció el pecado. Nosotros estamos del lado ganador, no importando qué dicen esos ataques, no importando cómo nos quieren intimidar. Jesucristo ya venció, resucitó con poder. Y Él mismo dijo, como encontramos en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Actuar con temor? ¿Vivir con temor? ¿No hablar cuando tenemos que hablar? ¿No actuar cuando tenemos que actuar? ¿No servir cuando debemos servir? No. Centro bíblico El Camino tiene que ser una iglesia donde sus miembros son de corazón valiente y dependiente de Dios. Listos para la batalla. Listos para defender la fe, listos para proclamar el evangelio, porque Dios ya venció. Amén. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios, recordando a qué Dios es a quien oramos, al Dios Todopoderoso, quien está con nosotros en la batalla, quien no nos abandona y en quien podemos depender. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios que gobierna sobre el universo con el poder de tu palabra. ¿Quién como tú en los cielos y en la tierra? ¿Quién como tú? Padre bendito, entendemos que nosotros estamos librando una batalla que no es nueva, pero que es feroz. No queremos vivir con nuestros ojos cerrados a la realidad, que el mundo, que Satanás, que el pecado está en contra de ti, que está actuando activamente en contra de tu plan, en contra de tu diseño, en contra del evangelio, en contra de tu iglesia. Pero nosotros entendemos, y alabado seas tú, porque tú ya venciste. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa confianza en nuestro corazón, con esa convicción en nuestra mente. Ayúdanos a hablar cuando tenemos que hablar, a defender
cuando tenemos que defender, a actuar cuando tenemos que actuar. Esa es la batalla que importa, esa es la que interesa. Ayúdanos a vivir de una forma correcta conforme a tus principios. Ayúdanos a vivir en obediencia para que seamos verdadera luz y verdadera sal como tú exiges de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón valiente como el de David. Ayúdanos a tener un corazón dependiente de ti como el de David. Y oh Señor, reconocemos de que solos no podemos. Somos débiles. Pero tú estás con nosotros. Y si nosotros esperamos en ti, tú nos ayudas. Somos fuertes si nosotros esperamos en ti. Tú eres eterno, en ti hay consuelo, no nos abandonas, estás con nosotros siempre, no te cansas. Padre bendito, ayúdanos a vivir valientemente y en dependencia de ti. En el nombre de Jesús, amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.